Agradezco que hayan tenido paciencia y vamos a tratar de hacer provecho los minutos que nos quedan de esta partida. Como nos conocemos casi todos, saltémonos las formalidades de otro día. Quería proponerles hoy un acercamiento a un resultado que se ha construido por la vía del camino de la investigación científica a lo largo de casi 3 lustros, es decir, a lo largo de casi 13, 14 años, casi 15 años. Y tiene que ver con una inquietud que le surgió al colectivo de profesores que conforma la licenciatura en Educación, especialidad de instructor de arte, de la cual algunos de ustedes son graduados, otros han colaborado como parte del claustro, y otros se han acercado también en interacción frecuente con nosotros a partir de las relaciones que nos unen entre unas y otras instituciones. Yo lo he titulado así porque han de imaginarse que voy a hablar de los instructores de arte. Y voy a hablar de un profesional que ha sido incluso hasta cuestionado en esa condición, y esto por la historia, pero que lamentablemente, más allá de los cuestionamientos que haya recibido la profesión instructor de arte en el país, que más obra acumulada tiene en la labor del instructor de arte, más que eso, hoy quiero acercarlos a la manera en que desde nuestra institución, y con la ayuda de algunos de ustedes también, hemos construido, hemos elaborado la base historiográfica de la profesión, al menos en Bolivia, por la vía de la indagación científica. Nosotros lo hemos titulado así, a propósito, anónimos, innombrados, pretéritos. La necesidad de la indagación científica para enaltecer, reconocer, estimular a invisibilizados protagonistas de la educación y la cultura. Y no por gusto, yo estoy poniendo la aportación de ellos a 2 macro procesos, porque suele suceder entre nosotros que hacemos gala de ser víctimas de la decisión lamentable que en este país ha tenido la política nacional en relación con sectorializar o parcelar los procesos de la educación y la cultura. De esto hemos hablado en otros momentos, pero lo cierto es que en aquellas naciones y sistemas en los que ambos procesos son uno solo y están comandados desde las políticas oficiales como un solo proceso que va articulándose e integrando a instituciones y sistemas, subsistemas de la educación y la cultura, la formación de las personas se nota de manera palpable como en una proyección social donde tú no logras distinguir qué parte de la preparación y del comportamiento de esas personas lo proporcionó la escuela y qué parte lo proporcionó su contacto con la vida sociocultural. Lamentablemente entre nosotros ha sucedido la decisión, repito, del sistema institucional y de las políticas que están a cargo de 2 ministerios diferentes. Y bueno, vaya usted a saber si adentro de un mismo ministerio se dan decisiones, abismos y separaciones, controversias y disensiones. Imagínense usted entre 2 ministerios, 2 sistemas de instituciones, con una secuela de epítetos, enfoques, muchas veces peyorativos, despectivos de unos a otros. En el centro de esa controversia han estado lamentablemente algunos de ustedes que se han formado como instructores de arte, unos que han ido a dar al entorno escolar, otros que han pasado por el entorno escolar y ahora están en el entorno de las instituciones culturales. Y ese suceso, ese proceso lamentable va dejando marcas no solo en nosotros, en ustedes y en nosotros, sino que va dejando huellas tristes en el reconocimiento social, en el lugar donde se coloca
al instructor de arte socialmente hablando. Por eso, lo de anónimos, lo de innombrados y lo de pretéritos tiene que ver con esta historia que salvo en algunos momentos vocacionales, Día del Instructor, Día de la Cultura, jornada de la cultura local en cada municipio, salvo algunos momentos, desde las propias instituciones escolares o culturales y desde los propios medios de prensa, desde los propios medios de difusión, salvo algunos momentos, el instructor no aparece reconocido como debiera por la opinión pública, por la opinión social, y muchas veces se le estima vagamente como alguien que activa procesos, como alguien que mueve participaciones, como alguien que instruye en lo básico, pero después tiene que dejarle la obra, el resto de la obra, a otros profesionales, como alguien incluso a quien se le sustrae su condición de creador, y como alguien que lamentablemente está colocado por debajo de otros agentes culturales, de otros actores sociales. Tan es así que, voy a poner este ejemplo, haberlo puesto en otro momento, deseo volverlo a mencionar aquí. Usted escucha un recurso de comunicación diario como el noticiero cultural, y en el noticiero cultural, si usted hace un balance anual, se habla mucho de la figura artista, se habla mucho de la figura investigador de la cultura, se habla incluso con fricción de la labor de los promotores y de las instituciones, pero se habla muy escasamente de la labor extraordinaria que en la formación de las personas, no solo de los públicos, de las personas, que en la formación de los seres humanos, de la ciudadanía, tiene el instructor de arte. Un instructor de arte que además ha sido desaprovechado lamentablemente en procesos previos al actual, anteriores al actual. El actual proceso, digamos, de perfeccionamiento educacional pretende que la vida escolar se convierta en algo más dinámico, más rico, más provechoso, que sea construido incluso desde una perspectiva de lo cultural, participativo, integrador, creativo. Sin embargo, a muy pocos instructores de arte, los directores escolares le han llamado para que participe de la producción de ideas de cómo transformar y perfeccionar ese contexto escolar. Por otra parte, en las instituciones culturales, en el sistema mismo de la Casa de la Cultura o en otros espacios sociales y comunitarios, el instructor está recibiendo una y otra vez, de vez en cuando, o de manera sistemática y bastante frecuente, demandas de tareas emergentes que lo sacan de una manera u otra de las que son sus principales funciones. Y entonces se sobredimensiona la labor de movilizador social. En este mismo instante está ocurriendo una cosa por enésima vez. Alguien se percata de que hay que atender barrios y comunidades que están en desventaja social. Creo que en ese término estamos entrando casi todos, pero esos barrios que están bien al margen, casi fuera del papel, más allá del margen, fuera del papel, la atención a esos barrios es una necesidad reconocida desde hace muchos años. Y ahora se vuelve a dimensionar como una necesidad emergente, una necesidad urgente, y a la parte que tiene que ver con la calidad de la vida espiritual se suma la labor del instructor, porque es clave en eso. Siempre lo ha sido, y siempre de una u otra forma, el instructor de arte, sea desde la escuela, desde sus grupos de creación, desde sus iniciativas de espacios, proyectos, el instructor de arte siempre ha estado. Cuando las calles no existían, cuando las calles todavía no estaban en las condiciones en que después se pusieron,
El instructor ya estaba ahí, ¿verdad? Incluso el instructor ha estado ahí antes que salieran no los baches de la vía pública, sino los baches del alma. Antes que nacieran las crisis de carácter material, los instructores previeron o hicieron profilaxis, se anticiparon a los baches, a las oquedades, a los vacíos de la vida espiritual de la gente. Y digo de la gente, porque lamentablemente otro de los errores que se ha cometido es creer que los instructores solo trabajan con las primeras edades, con los niños, los adolescentes y los jóvenes, y nosotros podríamos poner decenas de ejemplos extraordinarios de cómo los instructores han trabajado lo mismo con las primeras edades que con el final de las edades. Han trabajado con personas en desahucio social y personal, han trabajado en las cárceles, han trabajado en las granjas agrícolas, han trabajado donde quieran. Entonces, la pregunta es, siempre es mi pregunta, ¿cómo es posible que los medios especializados de difusión que configuran la opinión pública social compartida, dediquen tanto tiempo y tantos trabajos y tantos recortes y tantos elogios a lo que hace un grupo de élite artística, incluso a lo que hacen ciertos artistas o creadores o escritores que han creado espacios comunitarios muy circunscritos a los barrios, a los lugares, etcétera, etcétera, y incluso le han entregado reconocimientos de alta condición cuando hay tanta gente esforzada y anónima que no se visibiliza en los medios, que llevan décadas, incluso algunos ya murieron y han dejado la vida entera en función no solo de la creación artística con aficionados, sino también en la movilización de la participación cultural y en el fomento de una calidad de vida espiritual que a este país le hace mucha falta. Porque ahora que nos hemos saturado con la visión de que tenemos que salvar la economía, como siempre, yéndonos a los extremos, antes era la batalla de ideas, ahora es la salvación a toda costa de la economía, siempre en el medio se queda esa necesidad de que la vida espiritual de la gente forme parte de eso que ahora se ha dado a llamar calidad de vida. Y se corre el gravísimo peligro de que nosotros no sepamos qué cosa es ciertamente el equilibrio del que Martí hablaba entre la satisfacción de las necesidades materiales, porque era Martí, yo no estoy hablando de Marx, estoy hablando de Martí. El equilibrio, Martí siempre y su filosofía del equilibrio, el equilibrio entre el hombre que necesita un techo, un lugar donde reposar, un hogar funcional para su familia, y el hombre que necesita soñar, crear, conversar, sentir, pensar, disfrutar, vivir. Entonces, lamentablemente, otro fenómeno que sucede, además del anonimato y el hecho de que muchas veces somos innombrados por los medios de difusión y por las autoridades, es el hecho de que esta profesión parece una profesión que siempre viene a ir a buscar las esencias de la profesión en el pasado, pero los dejamos ahí. Y entonces tenemos un programa de formación de nuevos instructores, no hemos terminado con uno y ya estamos hablando de formar otros, pero cuando los hemos tenido los hemos desperdiciado, los hemos mal empleado, no hemos preparado a las instituciones y a los espacios que los van a acoger laboralmente hablando para que ellos puedan producir laboralmente y profesionalmente lo que el país necesita que ellos produzcan y ofrezcan. Y volvemos entonces a hablar ahora, nuevamente, a raíz de estas otras emergencias, volvemos a hablar de rescatar a los instructores de arte. Y la cantidad de confusiones, dispersiones de la esencia, etcétera, etcétera, que yo estoy escuchando, que estamos escuchando en la universidad, sobre el rescate del programa una vez más, y sobre la formación de un instructor de arte, que si antes le pusimos 3 funciones, una función educativa, una función artístico-creadora y una función promocional movilizadora,
Ahora estamos hablando de que el instructor de arte no tenga tanta preparación para fomentar prácticas artísticas con aficionados, sino que el instructor sea más bien un catalizador, movilizador de la participación comunitaria. Que sea un poco trabajador social, un poco promotor, un poco animador. Y volvemos a caer en esas especies de indefinición que tanto daño nos han hecho. Que tanto daño nos han hecho. Ahora, nosotros en el encuadre de este contexto, que es un evento sobre investigaciones y proyectos con base científica, nosotros hemos querido traer un resultado que no está completamente materializado, pero que es un resultado a todas luces importante por su carácter inédito, y es una monografía que bajo este título está en fase de cierre, de culminación, de completamiento, para poderla socializar, no solo a través de una edición de texto, sino también a través de a través de las formas que existen para compartirlo con los propios instructores de hoy, con las instituciones y sus directivos institucionales, metodólogos, especialistas, y también con la opinión pública. Porque, como decía José Manuel Guas del Monte, no hay hoy sin ayer. Y lamentablemente una de las cosas que sucede es que nosotros no hemos formado jornadas de instructores sin tomar en cuenta las experiencias precedentes y la obra extraordinaria que elaboraron los instructores de arte de las décadas anteriores. Esta monografía resulta ser un estudio monográfico que incluso nosotros lo comenzamos sin conocer que lo íbamos a llevar hasta este punto de alcance, y que es el esfuerzo es el resultado de un esfuerzo colectivo entre estudiantes y profesores de la licenciatura de la Universidad de Holguín, de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde han participado medio centenar de estudiantes y alrededor de 11 o 12 profesores del claustro, y que ha tratado de recuperar o enaltecer el legado de esta hermosa profesión que durante 60 años ha hecho obra educativa y cultural en Holguín y en Cuba, y que ha trabajado con miles y miles de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. En 2004, cuando se nos encargó la apertura de la licenciatura, por supuesto que ni nos podíamos imaginar que esto era una necesidad. Nos encargaron un plan de estudio. Nosotros teníamos la experiencia precedente de la carrera de educación plástica y educación musical, pero ni de cerca. Voy a decir algo aquí, que pienso que lo tengo que decir en este momento. Este país ha cometido una de las equivocaciones más grandes y la sigue cometiendo al identificar como lo mismo, como que es lo mismo, educación artística que educación a través de las artes. La educación artística es contenido de las artes para que el alumno en aula o en actividades fuera del aula conozca de las artes y las aprecie, y la educación a través de las artes es la vivenciación de los lenguajes artísticos mediante la práctica, exploración y palpa de los lenguajes artísticos. Por eso la educación artística tiene como forma de organización del aprendizaje la clase, y la educación a través de las artes, que es lo que hacen los instructores de arte, tiene como forma de organización de los aprendizajes colectivos el taller, o los talleres. Y lamentablemente en Cuba es el único país del Caribe y de Centroamérica, para no ir más para abajo o más para arriba, que todavía sigue postulando una filosofía anquilosada de educación artística, y sigue sometiendo y reabre la carrera de educación artística y sigue sometiendo a los jóvenes que se formen para esas carreras a que
Llegado el momento del segundo año de la carrera, tiene que quedarse con educación plástica o educación musical. Cuando la carrera ya no se llama educación musical ni educación plástica, sino educación artística. Y jóvenes graduados de preuniversitarios, sin mucha orientación vocacional, entran a la carrera, a lo mejor con inclinaciones más hacia el teatro, hacia la danza o hacia el audiovisual, que es el lenguaje predominante en la modernidad, y cuando llegan allí se ven forzados a ir a unos talleres, a unas clases de adiestramiento técnico, o en plantas, o en música. Eso es lamentable. Entonces, nos obligan a cerrar la carrera de instructores, quedando todavía alrededor de 280 y pico de instructores en Holguín, que no habían venido a la licenciatura porque no la habían terminado y podían reingresar, para abrir la carrera de educación artística nuevamente bajo un concepto tan anquilosado. Entonces, la visión de la educación a través de las artes que promueve el instructor de arte, Cuba no la maneja. A Cuba eso le parece muy caro, porque eso lleva espacios, recursos, una forma de organización del aprendizaje que se sale de lo acomodadito, de lo formalito que es una clase. El taller es bullicioso, el taller es interactivo, participativo, es creativo, pero cuidado, eso genera pensamiento divergente, eso genera un yo personal creativo, eso lleva a la formación de un ser que cuestiona, que pregunta, que indaga, que quiere saber y hacer más, un ser que aprende haciendo. Y esa filosofía o principio del aprendizaje nosotros no lo sabemos manejar. Aquí hubo durante muchos años talleres de educación laboral, donde la gente aprendía habilidades laborales mediante la práctica taller. Pero bueno, eso es positivo, eso es bueno, eso es sano. Después abrimos la computación y la gente recibió clases de computación, pero había horas de tiempo de máquina, donde la gente tenía que terminar de aprender cosas cacharreando. Por tanto, los talleres de computación o los laboratorios de computación se convirtieron en eso, en laboratorios de trabajo informático mediante el cual la gente aprendía haciendo. Pero los talleres de educación a través de las artes, lamentablemente, han sido vistos como un espacio, repito, que desacomoda el cuartelito que es la escuela, y lamentablemente no se respalda la visión de que los instructores de arte le impriman ese sello al resto de las acciones escolares y extraescolares que hacen. Por eso ha habido incluso entre ustedes muchos enemigos de la ubicación y la permanencia de los instructores de arte en las escuelas. Pero ojo, tampoco se ha aprovechado toda la riqueza y las potencialidades que tienen las formas distintas de la educación a través de las artes en el sistema de Casa Cultural. No hemos conseguido que los talleres, todos los talleres que se hacen en el sistema de casas, tengan esa virtud. La virtud de que el alumno de verdad explore, palpe, sea capaz de tangir, de descubrir sus potencialidades para una manifestación u otra, para hacer, para aprender haciendo, para llegar a niveles no solo de aprendizaje básico, sino también a un nivel 1, 2, 3 de creatividad con esos lenguajes. No hemos sabido incluso hacer lo que la misma realidad hace, que es integrar y mixturizar los lenguajes artísticos. Hoy el niño aprende, o recibe, mejor dicho, la información de los lenguajes artísticos de una manera combinada. El audiovisual, el lenguaje digital, trae integrados, sin segmentación aparente, la música, la plástica, el teatro, el diseño, el rol el escénico, los colores, los sonidos, los movimientos, las dinámicas, las cinéticas. Pero nosotros queremos seguir enseñando en educación artística la música por un lado, con su historia y apreciación, la plástica por otro lado, y a todo dar algunos elementos sobre historia y apreciación del teatro, de la danza o del audiovisual
como una especie de pinturita de complemento. El mundo va en aviones supersónicos, en trenes supersónicos, y nosotros vamos aún en la carreta donde muchas veces los bueyes están detrás. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Y cuando usted empieza a indagar cómo están manejándose estos procesos de formación desde las artes o a través de las artes en otras realidades latinoamericanas cercanas, aquí es Europa, usted aprecia que hace años ellos cambiaron de paradigma y que hoy los niños van hasta cuarto grado a talleres de exploración y después de quinto grado y durante toda la secundaria escogen aquellos talleres en los cuales ellos sienten que tienen más potencialidades para el aprendizaje y para la creación. Y los trabajos que devienen de esos talleres son exhibidos a la ciudad y a la familia como un gran acontecimiento cultural tan importante o de más repercusión social que un concierto del mejor director de orquesta de la ciudad o que un estreno de una obra teatral o danzaria o la apertura de una obra performática de un importante creador plástico invitado a la ciudad. No. Se moviliza toda la familia y toda la sociedad de esa ciudad y de los contornos porque los hijos de la gente que vive ahí van a mostrar sus dones artísticos, sus dones creativos, pero además van a mostrar de manera implícita cuánto han crecido como personas, cuánta independencia, cuánta madurez del pensamiento. Y lamentablemente nosotros no terminamos de darnos cuenta de que la idea genial de Fidel era que los instructores de arte no solo hicieran participar ni movieran un poquito el ambiente, sino que formaran personas desde las artes. Desde las artes. Advirtiendo la riqueza y la diversidad de las trayectorias de vida de los instructores de arte que habíamos tenido en esta provincia desde el 61 hasta ese momento, hasta el momento en que empezamos el estudio, nosotros decidimos abrirnos a diversidad de métodos de investigación. Y por eso surgieron historias de vida como uso de métodos, como formas de elaboración científica. Y es el resultado en el estudio monográfico. Las historias de vida nos han dado varios resultados valiosos. 19 historias de vida de instructores de arte relevantes. Voy a mencionar muy rápido nombres. Segundo Alejandro Berrillo, Juan Arjona, Juan Muñoz, Miguel Vidó, ¿verdad? Voy a mencionar otro, Luis Ramírez, César Augusto Milor. Bueno, y puedo seguir mencionando, perdónenme que ahora sí de pronto me quedo. Bueno, Víctor Neira. En cada municipio usted se puede encontrar 1, 2, 3 que son relevantes. De ellos hay 19 estudiados a partir del método de historia de vida. Hay otros 28 instructores de arte, los innombrados, los de los que nadie habla, de los que nadie se acuerda, en toda la geografía ordinaria, que han resucitado a la luz pública gracias a las historias de vida elaboradas por nuestros estudiantes y profesores. Y ahí están instructores que incluso la gente ni se acordaba de ellos, o que están activos todavía y que nunca han recibido ni siquiera un mínimo de valorización de lo que han hecho. Porque han estado, porque no han sido muy relevantes, porque no han sido los triunfadores, los que sostuvieron una obra bien visible. Es decir, a ver, para este país, Berrillo y Juan Muñoz en Antilla, Berrillo aquí y Juan Muñoz en Antilla, son paradigmas de la profesión a nivel de país. Y cuidado, para este país, Juan Arjona, en la construcción de grupos musicales, de Boca, Ibarra, o Milor,
en el campo de la dirección coral, o Marilyn Neira, o el propio Víctor Neira, o el propio Luis Ramírez Mir, son paradigmas de la instrucción musical. En el campo del teatro también hay que mencionar nombres, en el campo de la plástica también hay que mencionar nombres. ¿Quién no se quita el sombrero cuando ve lo que ha hecho Margarita? ¿O quién no se quita el sombrero con este sagüero importante que ha creado generaciones y generaciones de clubes de aficionados a la plástica con distintas técnicas? ¿Y quién lo conoce? ¿Quién lo menciona? ¿Quién le ha dedicado una última página de la obra? Y mira que le han dedicado páginas últimas de la obra a gente que no ha empezado ni siquiera a proporcionar un legado. Sin embargo, esta gente, con una especie de sombra, de penumbra, son reconocidos ocasionalmente por el contexto local. Por el contexto local. Siempre pongo este ejemplo. En un congreso de cultura y desarrollo, donde todo parecía que había estado fantásticamente bueno, el momento más especial para mí fue en la fiesta de clausura, allá abajo, en el restaurante Bucán del Palacio. La fiesta la animó lo que en aquel momento era el primer formato de jóvenes clásicos del son. Y junto con Palma, en el bajo, junto con el Nene, cantando con su voz de sonero extraordinario, había 3 alumnos graduados de las manos y de la sabiduría pedagógica musical infinita de Miguel Vidó, alias Mingolo, 2 agüeros y un mayaricero. El mayaricero iba de la mano de su padre a Sagua a recibir clases de percusión con Mingolo. Como dije en una entrevista que me hizo Maite Santiago, hablamos de los artistas, y si a mí se olvida de que casi siempre en la etapa primaria de la formación de un talento artístico hubo un instructor de arte, hubo un orientador instructor de arte, hubo un movilizador de esa inquietud, de esa inclinación, de ese gusto, de esa práctica. Entonces, estos, yo podría mencionar algunos incluso de Cueto, que los conozco porque soy de allí, que tenían un protagonismo tan grande que lo mismo en la Casa de la Cultura que en la escuela, en el Centro Escolar Antonio Riera, donde yo estudié hasta 4º grado y después en Juan Soto Rosabal, yo no sabía distinguir entre mi maestra y el instructor quién era el que tenía más influencia en aquel alborozo de emociones y de motivaciones que yo estaba viviendo como un niño de 8 a 11 años. Entonces, este tipo de cosas que las propias líneas de investigación de la cultura o de la educación han ido dejando en el olvido, es de las cosas que más valor debíamos darle y que debíamos preocuparnos por tratar de enaltecerlo, como nosotros decimos. Por tanto, hemos tratado de hacer esto también. Y aquí, otra zona de vacíos, otra zona imperdonable de vacíos. ¿Cuántos aficionados de larga trayectoria, premiados o no premiados, pero que sostuvieron la existencia de grupos, de clubes de creación, que estuvieron en eventos, que estuvieron en festivales, que ganaron concursos, que fueron claves protagonistas de procesos de creación en distintas décadas del pasado? ¿Cuántos aficionados nosotros tenemos reconocidos a partir de la historiografía? Por la vía de la investigación deberíamos abundar, profundizar en la historia de estas personas. Algunos están tan olvidados como vivos y algunos lamentablemente están vivos y mucha gente de su contexto inmediato ni sabe que fueron protagonistas de esa historia. No se les dedica nada y eso es realmente para mí una gran contradicción de la cultura social socialista. Pero no hay por qué olvidar que en Holguín, como en toda Cuba, hubo artistas profesionales
gente formada en academia, que ejercieron la labor del instructor de arte porque fueron llamados por universidades, por instituciones, porque se lo propusieron por voluntad propia. Yo estoy mirando ahora mismo a David y estoy pensando en Eliana, que puede haber tenido una formación como una cosa, pero Eliana, en el momento en que yo conocí el trabajo de Eliana con ciencias médicas o lo que había hecho en Santiago de Cuba con un grupo de aficionados, Eliana ya era Eliana A. Y era la directora de un grupo reconocido, de un proyecto reconocido, junto con Pascual en Santiago de Cuba, era una profesional del teatro. Norma Lencivi, una maestra de la narración oral, esta historiada Ana Riaza, que fue la conductora del grupo de creación oral más importante que tuvo todo el oriente de este país, junto con el de Santiago de Cuba, en una universidad durante los años 80 y 90. Y así, es decir, esto no lo podemos dar fuera. Usted incluso se asombraría cuando yo le diga que Liceo Herrera hizo la historia de vida, otra historia de vida de Raúl Camal Sobbe. Porque Raúl Camal Sobbe fue el creador y el director del teatro lírico Olguín, paradigma de esa práctica profesional en Cuba, pero Camal en sus momentos germinales fue el maestro instructor que tiene la vida. Lolita. María Dolores. Fue el maestro instructor de ellas. A lo mejor ni cobró por eso, pero fue un captador de talentos y fue un preparador de personas, no desde su condición como instructor de formación, porque no lo fue, sino desde su condición de pedagogo del arte musical. Y podría seguir mencionando, porque ahí hay gente que no hizo la carrera de instrucción de arte, pero desde su condición de artista funcionaron como, bueno, está el caso hay algunos que tienen la doble condición. Fernando Hilaria, Gil, fue instructor de arte por formación, pero cuando pasó a la categoría, a la condición de profesional, siguió ejerciendo paralelamente la instrucción artística, nunca dejó de serlo. Y así sucesivamente. Hay una lista que un día empezamos a hacer, Raúl y el ministro de danza, allá en un pasillo del pedagógico, empezamos a hacer un completamiento de este listado. ¿Quieren que les diga una cosa? Debíamos avergonzarnos de que se nos termina casi la carrera y todavía hay un grupo grande de instructores, lo mismo en estas categorías que en estas otras categorías, que nosotros no hemos abordado sus historias de vida. Hay más, esto que estoy poniendo aquí, 2 historias colectivas de grupos de aficionados. Esto es bien escaso, ya que estamos hablando de investigación. La historia de vida es un método que por lo general se usa para las vidas personales. Es el método biográfico, ¿verdad? El método biográfico o autobiográfico que se usa para configurar la historia de vida y obra de una persona. Pero historias de vida colectiva, sí, historias de vida colectiva. Y fue lo que hizo, por ejemplo, el propio Ernesto Benítez, Neti, con la historia del grupo Neti. Neti fue a entrevistar a los que le antecedieron, a los que habían sido colaboradores directos de Juan Muñoz, a los que habían sido los continuadores de la obra de Juan, hasta que él se convirtió en uno de esos continuadores. Pero eso resultó ser una historia colectiva. Por lo que se hizo con el grupo Rescate de Guaro, que es que se empezó a entrevistar a su principal líder y al resto de sus descendientes. Eso es un grupo portador, pero además es una práctica artística loable, y lo que se terminó siendo aquel trabajo de diploma fue una historia de vida colectiva. Todo el mundo habló, todo el mundo dejó ver cómo se movía el grupo, cómo sucedía la existencia cotidiana y la existencia creativa del grupo. Bien interesante. Pero hay otro método que forma parte de este estudio monográfico, que son los estudios de paso. Y aquí voy a hacer una alerta para los que les interesa la investigación sociocultural o cultural. Voy a hacer una alerta. Otro disparate que nos han hecho creer. Nos han hecho creer que el estudio de casos es un método solo para casos clínicos.
para casos negativos, para personas que son una individualidad excepcional y que hay que tratarlo como un caso. Bueno, tratemos como un caso a los que son un caso excepcional positivo. Entonces viene una instructora y trata como caso excepcional una niña ciega de Cayamambí, Federica Fuentes, en Cayamambí, trató a una niña, una vocalista natural, ciega, alumna suya de 7º grado de la secundaria urbana de Franca, y la trató como un caso. Usted dirá, ¿la trató como un caso clínico por su condición de limitada visual? No, la trató como un caso excepcional. Ella era toda una confluencia de talentos. Era un talento, y que lo que hizo Pedrita fue aplicar el método de estudio de caso para interactuar, para describir no solo las potencialidades, las virtudes, las cualidades y la manera en que ella había trabajado con esa niña, sino para abordarse al entorno familiar de la muchacha, para saber quién la había trabajado siendo niña, quién la había trabajado desde la Casa de la Cultura como talento de la música, y cuáles eran además las expectativas de esa adolescente de secundaria básica, más allá de sus limitaciones visuales, más allá incluso de sus potencialidades vocales, musicales. Interesante. ¿Qué? Interesante. O el propio caso de la alumna de danza, que entonces estudia a Ernesto Benítez, Anetti, cuando dice, yo quiero hacerle la historia de vida de Ernesto Benítez, le dije, no, porque Ernesto Benítez tiene apenas 30 y pico de años en aquel momento. Y Ernesto Benítez tiene todavía toda una obra por hacer. Pero ciertamente, Ernesto Benítez es un caso de excepción, porque teniendo esa edad, ya había tenido una serie de reconocimientos profesionales por su condición de instructor, aficionado, instructor, metodólogo, especialista. Había estado en Venezuela, había pasado por el centro y había ido a dar a la dirección de la especialidad de danza de la Escuela Elemental de Arte. Le dije, sí, pues vamos a hacerlo por esta vía. Y ojo, eso que hicimos con Ernesto, lo tocó Ernesto, y lo podíamos haber hecho con otras, muchas personas que hay en esta misma provincia, no solo en Holguín, sino en otros municipios, que con poca trayectoria de años de vida han dejado ya una obra, y hay que esperar a que se mueran, hay que esperar a que se enfermen, o que se vayan. Entonces, la idea es que este es otro método, repito, que hemos tratado de configurar, porque en estos municipios encontramos esas singularidades, y hay ejemplos individuales y colectivos. Hay una estudiante de, oigan esto, de teatro, Ariadna, no la Ariadna nuestra, sino una Ariadna de Mil, que estudió Son Caliente, el grupo famoso de Luis Ramírez, lo estudió como un caso. Un grupo que se ha sostenido a lo largo de décadas, cambiando de generaciones y de elenco, restituyendo y renovando el repertorio musical y obteniendo premios y sosteniéndose desde la logística y los aseguramientos instrumentales y demás, por cuenta propia. Esa gente son cuentapropistas desde no sé cuándo. Esa gente debían estar pagando nada desde el 70. Porque lo han hecho prácticamente en el hueco que es MIR, sin mucho apoyo logístico, pero con el talento, la voluntad y el emprendimiento de un ser excepcional, que se llama Luis Ramírez, cuya historia de vida hizo otra estudiante de teatro. Fíjense que curioso, no fueron estudiantes de música los que hicieron la historia de vida de Luis Ramírez y el estudio del caso de Son Caliente. Fueron dos estudiantes de teatro, pero ¿cuál era su posibilidad? Son de miel. Y no hay quien conozca el paño como el que vive en él. Entonces, habían sido alumnas de Luis, pero habían enrumbado hacia el teatro. Pero habían sido, siendo niñas, las dos habían sido parte de Son Caliente, habían sido alumnas de los talleres de Luis, y por tanto pudieron hacerlo. Y también hemos usado esto otro, que es otro recurso de investigación, la sistematización de experiencias, que es una divinidad metodológica, es una de las cosas más ricas que hay de hacer, porque usted reconstruye la experiencia vivida, la recupera, la ordena, y después la analiza por qué la experiencia ocurrió así,
¿Por qué tomó ese camino? ¿Cuáles son sus aportes, sus virtudes y cuáles son sus desvaríos, sus limitaciones? ¿Por qué la experiencia no llegó, incluso no se sostuvo, o por qué la experiencia se sostuvo a contrapelo de las dificultades? ¿Por qué cultivaron esos géneros, esas formas genéricas, esas técnicas? ¿Por qué se fueron hacia esos repertorios? ¿Por qué trabajaron estas modalidades de la creación? Y ojo, aquí están experiencias no solo de creación con aficionados, lo dice la diapo, sino también iniciativas de animación sociocultural. Hay instructores de arte, dos instructores de arte al menos, que han hecho trabajo de diploma presentando resultados de iniciativas de movilización o animación sociocultural. Hay un estudiante de Tacajó que mostró todo lo que se hizo durante un periodo brillante con el Club del Danzón, que no era solo el club ir a bailar danzón, era una experiencia sociocultural, familiar, humana, de extraordinario valor. Por otra parte, nosotros a la vuelta de 12 años ya podemos hablar incluso de qué importancia tiene habernos empeñado o comprometido con una línea de investigación que dé como resultado un estudio monográfico lo más completo posible de estos 60 años de instructores de arte en Holguín. Primero, usted se pone a leer las historias de vida por especialidad o por municipio o por manifestación artística, y usted se percata de que afloran las tendencias, las etapas. Hay etapas que son visibles. Aquí ha habido momentos de formación y momentos de desempeño, etapas o periodos. No hay quien le quite a alguien la idea de que los 80 siguen siendo nuestros años felices, como dice la película. Pero, ¿qué pasó en los 90? ¿Cómo se formaron los emergentes, los que venían de los cursos de promoción, los que venían de la empiria y se titularon de manera alternativa en Velázquez y en Holguín? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Por tanto, revela etapas y tendencias que siguió el desarrollo de la formación y del desempeño. Y ahí usted puede incluso derivar como preconclusión las causas de el primer éxodo, el segundo éxodo y el actual éxodo. Los por qué, a los cuales muchos funcionarios no quieren ni mirar, porque eso les evita el error en el próximo paso, pero parece que hay como una especie de gusto en equivocarse. Pero también nos da la posibilidad de salvar de la desmemoria, del anonimato, del escaso reconocimiento social, a centenar y medio fue la lista tenía 156 instructores. Se acaba de morir América Garmentía de COVID, pero está investigado. ¿Verdad? Ya no está Miguel Viró, ya no está Juan Arjona, ya no está Juan Muñoz. Pero ahorita se nos muere Carlos Laguna. Hemos logrado investigar la historia de Carlos Paz en Fray Benito. Acabamos de rescatar del olvido como instructor de arte a Jesús, el de música, que está en Holguín, no en Franpaí, está en Holguín y no está investigado. Lo acaba de hacer un estudiante de danza, acaba de rescatar la historia de vida y obra de, yo le digo Jesús, todo el mundo le dice Jesús, pero yo realmente no sé cómo se llama Jesús, se llama, bueno, la gente le dice Jesús, ¿saben quién es? Jesús. Jesús. Él es instructor de música. Yo de hecho, cuando me hablaron de él, yo no me acordaba de él, un instructor de música de muchos años, que estuvo muchos años en la vocacional y que es altamente reconocido en el mundo de la enseñanza artística. Lo reconocen porque el tipo es una cátedra. Fundador, junto con Bárbaro y con otros músicos y instructores de arte, de una experiencia hermosa de la música popular y del jazz en Holguín que se llamó Los Tabotabo, precedente o colindante con el grupo Arará, de Toñito Cuenca, de los Amito Márquez y de toda esta gente en décadas pasadas.
Y por ahí anda eso y nadie lo reconoce. Se acaba de hacer la historia de vida de él. Salva de la memoria, el anonimato y el escaso reconocimiento social a centenario y medio de instructores que se formaron y trabajaron con de nuevo entre el 61 y el 97, y algunos que están en activo más reciente. Contribuye a que su historia de vida y su obra ejemplar se pueda convertir en referente para los nuevos instructores. Una de las cosas que más nos preocupa es que hemos formado, por lo menos en pedagogía, 14 graduaciones de instructores de arte como licenciados universitarios. Yo no sé qué han hecho otras provincias, pero ¿qué referente teórico y sobre todo metodológico, práctico, tú le vas a mostrar a los instructores de cómo se desempeña un instructor en su función artístico-creadora, en su función promocional, en su función de formador de público y de personas? Si tú le demuestras estos referentes, ¿qué es lo mejor que ha pasado con estos métodos de investigación? Que en la mayoría de los trabajos de investigación, vía historia de vida, estudio de casos, sistematización de experiencias, miren, ha aflorado no solo qué hicieron, sino cómo trabajaban. Y de esto les hablé a los colegas del centro provincial hace un tiempo atrás. La pregunta es, ¿cómo tú enseñas? ¿Qué referente le vas a dar a un instructor de esta época? De cuáles son las distintas formas alternativas, métodos y procedimientos que hay para captar talento. ¿Cómo se captan talento? Solo a través de un casting. No. Hay varias maneras. ¿Quiénes las usaron de manera ejemplar? Los instructores de la vieja época. Lo que no podemos dejar eso en el pretérito, como una especie de almacén de antigüedades. Eso hay que traerlo para mostrarlo como referente metodológico para ahora. ¿Cómo seleccionaban repertorios? ¿Cómo aseguraban la enseñanza y el aprendizaje de técnicas? ¿Cómo organizaban el proceso para que el niño, el adolescente, el joven, el adulto se instruyera y se apropiara de esas técnicas? ¿Cómo fomentaban o estimulaban la creación y la creatividad? ¿Cómo desplegaban en el niño el sueño de la obra hecha? ¿Cómo estimulaban o motivaban al niño y a su familia, a sus maestros, para que se encauzara en un mundo de participación artístico-cultural que beneficiara no solo el don creativo que había en él, sino también el crecimiento de él como ser humano? ¿Cómo lo hacían? Bueno, hay muchas de estas historias de vida, de estos estudios de casos, de esta sistematización de experiencia en las que afloran. Nosotros se lo hemos ido exhibiendo. A lo mejor en la primera historia de vida que hicimos, que fue la de Berrillo, a lo mejor Clarita, que fue la autora, estaba en mejores condiciones de hacerlo porque fue su alumna. A lo mejor hay algunos instructores a los que esto les ha resultado más difícil con la vía de investigación porque no fueron alumnos de la persona que estaban investigando. Pero qué bien que eso ha ido aflorando y que eso se ha ido describiendo. Y eso nos ha dado la posibilidad incluso a nosotros de elaborar teorías y metodologías que son propias de esta profesión y que confirman que esto es una profesión en sí misma, que toma del artista, del director artístico, del coreógrafo, del director de escena, del artista plástico, del curador, que toma incluso del diseñador, que toma del promotor, que toma del maestro, pero todo eso lo conjuga y lo recrea en función de un ejercicio de la profesión que tiene un valor que está más allá del propio hecho educativo o creativo. Eso es lo interesante de esta profesión. Alguien dijo, creo que fue Pedro de Lagos dijo en un material que circuló hace como 3 años por el Día del Instructor, él dijo, fulano de tal, yo soy de tal lugar, en Villa Clara, fulano de tal y fulano de tal fueron mis instructores de arte allá en Villa Clara. Tenían tanto talento, tanta imaginación creativa, que pudieron llegar a ser excelentes artistas. Pero ellos optaron, decidieron, se enamoraron
de la obra formativa, de la influencia formativa que dejaban como instructores de arte. Y no vinieron para La Habana, ni se fueron para Santa Clara. Se quedaron en aquel pobladito del que yo soy hijo para formarme, no solo a mí, sino a generaciones y generaciones de niños y adolescentes. Hay que quitarse el sombrero. Mal pagados, mal reconocidos, expropiados, sacados de sus funciones para ir a las emergencias que a alguien se le ocurrió. Todo eso lo han vivido. Pero esta investigación salda una parte de la deuda y muestra las maneras ingeniosas en que ellos supieron superar barreras. Miren lo que dice ahí, en las formas en las que crearon alianzas e iniciativas con promotores, maestros, artistas y con las familias de sus propios alumnos. Creo que en ese sentido la investigación por sí misma vale la pena. Por tanto, creo que compartirla hoy con ustedes en un evento en el que estamos hablando de necesidad de la investigación y caminos de la investigación sociocultural, artístico-cultural o pedagógico artístico. Todo esto creo que es una necesidad de socialización. Yo quiero terminar como empecé. Quiero solicitar, bueno, no está la directora de este centro aquí, pero quiero hacer no un llamado, sino más bien ya un reclamo. Nosotros no podemos seguir. No se preocupen que no voy a hablar del país. Nosotros no podemos seguir. Nosotros allá, en el redimido pantano, y ustedes acá, en lo que queda del casco y de la buena idea. Nosotros tenemos que encontrar un punto de confluencia donde las cosas que hemos venido haciendo modestas, más profundas, menos profundas, de más alcance, menos alcance, puedan ser compartidas con ustedes. Si algo bueno está teniendo la actual dirección del país, es que está llamando a las universidades a acercarse a los procesos sociales y a las instituciones con las que tienen colindancia. Y está llamando a las instituciones sociales y a los procesos sociales institucionalizados a servirse de las universidades. En esto, las universidades tenemos más que aprender que ustedes. Pero caramba, si ya hay una parte del camino de la universidad recorrido que les puede servir a ustedes, aprovechenlo, úsenlo. No sigamos en este parcelarismo, en este sectorialismo, en este pugilateo de partes, que lo repetimos como fórmula lamentable una y otra vez. Hace unos años, en la Escuela de Cuadros de la Juventud, lo que era, tuve a bien a decirle a la viceministra Vivian Belusa, a la viceministra Genelva Carvajal, que en aquel momento estaba